Hola, buenos días, buongiorno. En esta edición de Punto de Encuentro vamos a ocuparnos un poco de lo que son las enseñanzas del italiano en la comunidad autónoma de Andalucía. Agradecemos a la PEOIA la oportunidad que nos brinda a algunos de sus profesores y, bueno, cuando estamos cerca de celebrar el 40 aniversario de las enseñanzas del italiano en Andalucía, bueno, pues toca un poquito hacer balance, ¿no? Un poco de lo que ha sido nuestra historia. El primer departamento de italiano se crea en el año 1985, empieza su andadura en octubre de 1985 en la Escuela Oficial de Idiomas de Málaga, que fue la primera escuela de idiomas de la comunidad autónoma. Posteriormente se irán sumando otra serie de escuelas. En el año 1986 se celebran las primeras oposiciones a nivel regional de italiano y, bueno, pues el único funcionario, digamos, que estuvo localizado en la Escuela Oficial de Idiomas de Málaga, donde posteriormente se fueron sumando otra serie de profesores y progresivamente, algunos años más tarde, se abren otras escuelas. Hoy, para hablar un poquito de esta evolución y de cómo están los estudios del italiano hoy día en nuestra comunidad, vamos a contar con la participación de, por un lado, Nancy Muggeri, que nos va a hablar un poquito de su andadura en las escuelas oficiales de idiomas de Jaén y ahora Huelva. Buenos días, Nancy. Buenos días. Bueno, ante todo, muchas gracias por esa posibilidad de explicar un poco cómo va el italiano en Andalucía. Yo he estado, bueno, mi primera sustitución fue en Dos Hermanas, después Córdoba, sí, y acabé 3 años desde el 2020, la pandemia en Jaén, que me acogió, vamos, un año súper peculiar. Y allí me quedé 3 años antes de aprobar y llegar aquí a Huelva, que es donde yo quería terminar. Voy a hablar un poco más de Jaén, ya que he estado allí 3 añitos muy a gusto, a un departamento que se fundó en 2008-2009. Y es un departamento pequeño, son 5 grupitos los que tiene y todas las líneas son de tarde. Y es verdad que refleja totalmente lo que es la ciudad. De todas las escuelas. Genial contar con tu visión y todo ese paseo, digamos, que has hecho por los distintos departamentos de italiano. Si te parece, vamos a seguir presentando a los compañeros y después entramos en materia. Okay. Por otro lado, contamos con la participación de Ricardo D'Inunzio, que viene de la Escuela Oficial de Idiomas de Macael y, bueno, pues nos contará también un poquito su situación. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Antonio, buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Y aquí somos pequeñitos, pero trabajamos mucho e intentamos difundir el italiano cuanto más se pueda. Bueno, como todos. A pesar de ser una escuela, digamos, la más pequeñita que imparte enseñanzas del italiano, cuenta con una larga trayectoria, es una de las más antiguas de la comunidad autónoma, a pesar de tener una línea que llega simplemente hasta B1 actualmente. Ojalá se pueda subir un pelín más, pero bueno, empezamos en el momento, muy poquito después y la verdad que lo crecen. Bueno, ya os contaré después los secretos de la Escuela Oficial de Macael. Si no recuerdo mal, en el año 90, ¿no? Sí, directamente con el departamento de italiano, hablaremos de eso. Sí. Bueno. Y por otro lado, contamos con la colaboración de David Vega, de la Escuela Oficial, Pérez Vega, de la Escuela Oficial de Idiomas de Huelva. Buenos días, David, buongiorno. Buongiorno, buenos días. Dar en primer lugar a la PEOIA el hecho de haber sido de los italianos, que a veces está a los últimos puestos, y la verdad que es de agradecer que esta asociación se acuerde de nosotros y que nos dé cabida, ¿no?, a nuestras inquietudes y a nuestras opiniones sobre el andamento, ¿no?, sobre cómo va el italiano en la comunidad autónoma andaluza. Muchas gracias a la PEOIA y gracias también a vosotros por haber contado conmigo y por estar los 4 aquí. Yo hablaré especialmente de un año que estuve en Sevilla. Toda mi carrera docente ha estado aquí en la Escuela de Idiomas de Huelva. Es decir, que es como un niño pequeño. Llegué cuando estaba en la 2 y llegué y aquí me quedé. Entonces llevo ya aquí pues 17 años.
Así que nada, cuando queráis empezamos a hablar de los diferentes temas que Antonio ha propuesto. Vale, perfecto. Pues nada, en principio, si hacemos un poquito el balance de lo que ha sido la enseñanza de los idiomas del italiano en las distintas escuelas oficiales de idioma, pues en principio la planificación de los estudios era muy diferente a lo que tenemos hoy día. Es decir, los estudios del italiano se comenzaron con una planificación de 1 hora diaria. Era 1 hora diaria de lunes a viernes y, bueno, pues hasta que, digamos, se remodela un poquito el sistema y se lanza la estructura que tenemos actualmente, de 2 horas y cuarto, 2 veces por semana. Imagino que es así en todas vuestras escuelas, ¿no? Hay... De acuerdo. De esa manera, pues se favoreció, evidentemente, un poquito la asistencia, el concentrar un poquito todo el periodo lectivo, implica menos desplazamiento y eso ha sido algo que de algún modo favorece, hace mucho más compatible, ¿no? El estudio del italiano, el estudio de un idioma con otras labores personales que queramos hacer, etcétera. Actualmente el italiano se puede estudiar en las 8 capitales, por fin, en las 8 capitales andaluzas. La última en sumarse ha sido Granada, sorprendentemente, siendo una ciudad universitaria y con cierto volumen, pues ha sido la última en sumarse al carro. Y a partir de, bueno, además de esas 8 capitales de las provincias andaluzas, también contamos con italiano en 2 escuelas, digamos, podemos decir, digamos, de localidades pequeñas, como es el caso de Macael, que nos contará más en detalle Ricardo, y el caso de Dos Hermanas, donde también hemos escuchado que trabajó Nancy Mucheri y también nos puede dar un poquito su visión de cómo está el italiano. En total sumamos 10 escuelas, y bueno, ojalá algún día pues contemos con alguna que otra escuela. Porque el interés es grande, no sé si coincidís todos en que el interés por el estudio del italiano, a diferencia de otras lenguas que de algún modo pueden haberse visto un poquito, bueno, no lo sé, digamos con una cierta rivalidad, como es el caso del inglés, el francés, donde a lo mejor el sector privado pues ha ido abriendo brecha, abriendo camino. En el caso del italiano muchas veces somos instituciones únicas o la competencia es demasiado cara y, bueno, pues somos normalmente los elegidos por parte, al menos en la escuela, en la ciudad de Málaga suele ser así. Bueno, me gustaría escuchar un poquito cuál es la historia de vuestros centros y si queréis un poquito comentar. Como yo decía, la Escuela Oficial de Idiomas de Málaga pues empieza su andadura en el año 85 y el curso próximo será el número 40. Este año estamos en el curso 39 de enseñanzas del italiano en la ciudad de Málaga. Somos el único centro de enseñanza del italiano en la provincia, en Escuela Oficial de Idiomas. Sumamos también un instituto que hay donde se enseña italiano en Ronda y junto con la Universidad Dante Alighieri, con los cuales tenemos también colaboraciones, digamos que somos el mundo italiano de la ciudad. Estaría bien escuchar un poquito las opiniones de los compañeros. Perfecto, pues la Escuela Oficial de Idiomas de Huelva, la escuela arrancó en el año 89-90. No sé si fue antes Córdoba o Huelva, pero vamos, uno en enero y otro en diciembre, vamos, que la Escuela de Idiomas de Huelva es de las más antiguas, ¿no? de la región, ¿no? Empezó con inglés, francés y alemán, y después en el curso 2005-2006 se puso el italiano, ¿no? Que en relación a lo que ha dicho Antonio, ¿no? En el caso nuestro somos el único, no solamente público, sino privado, mentira, en la universidad, la sección de lengua moderna, lo que se llama Instituto de Idiomas, en fin, sabemos que no sé en Málaga se llama una forma, según la universidad tiene pero vamos, lo que es el Instituto de Idiomas, ¿no? Sí hay italiano en Huelva, pero es lo único que hay, quiero decir que nosotros somos prácticamente referente exclusivo para el aprendizaje de italiano. Empezó con mucha fuerza, como todo, ¿no? Se mantiene dentro de lo que cabe, dentro de unos parámetros normales, ¿no? Y me acuerdo que aquella promoción primera fue muy cañera, y fue muy cañera porque la mayoría de los alumnos que tuve, me acuerdo que eran profesores de inglés de secundaria, de lengua de secundaria, de latín de secundaria, que habían estudiado italiano en la universidad como lengua optativa, ¿no? Entonces, al ser filólogos y profesores de idiomas,
aquello todo lo que le echaba se lo comía. Es decir, el nivelazo que salieron a aquella promoción no se va a volver a ver. Es decir, porque era como un CAP. Te puedo decir que el 80% del alumnado eran profesores. Era como un grupo CAL, no CAP, perdón, como un grupo CAL de italiano, ¿no? Y la verdad que la experiencia fue muy grata porque era gente que llevaba muchos años esperando que se pusiera italiano hasta que ya lo concedió la consejería en el 2005-2006. Empezó a crecer en el 2005-2006, llegamos a tener en el 2010 8 grupos, que no nos podemos quejar, pero en el 2014-2015 nos quitaron un grupo porque dio un bajón, la verdad no había demanda para el 8º grupo, y nos mantenemos desde entonces con los 7 grupos, ¿no? Lo cual también asegura que haya 2 personas, que eso también es muy importante en los departamentos, ¿no? Que haya 2 personas de plantilla, dos plazas, digamos, de italiano, ¿no? Porque el hecho de que haya 1,5 siempre, en fin, el rollo del bilingüismo no trae nada bueno a los departamentos y menos a los nuestros, ¿no? A los departamentos pequeños, ¿no? Y la distribución que tenemos ahora mismo desde el 2015 es 1 a 1 de mañana, 1 a 1 de tarde y después 1 a 1 de mañana, 1 a 2 de mañana, 2 grupos de mañana para el nivel básico y 1 a 1 a 2 y los otros 5 de tarde y la verdad que están funcionando bastante bien. Eso es lo que puedo comentar yo por la parte de aquí de Huelva. De acuerdo, perfecto. ¿Y cómo estaría la situación en Jaén, Nancy? Bueno, en Jaén, como dije antes, que me adelanté un poquito, empezó en su andadura en 2008-2009. Tuve la suerte de empezar ahí en 2020, que fue un poco una casualidad, una bonita casualidad, porque como tenemos una bolsa tan pequeña, y eso hay que decirlo, yo era la primera en bolsa y no tenía Jaén, pero no había profesorado, es decir, estaba agotado. Entonces me llamaron voluntariamente para una media jornada y me lancé a una ciudad que no conocía, de la cual, que es verdad que en Jaén se entra llorando y se sale llorando. Se está muy bien. Son grupos, es verdad, son 5 grupitos, va desde la 1 hasta el B2, tiene grupos de certificación, ambos, y hay una media de 20 alumnos, es decir, que también italiano tiene mucho tirón. Es decir, un perfil de alumnado que tenemos la suerte de tener un alumnado interesado, que ama el idioma, así que muy volcado, muy participativo y una escuela muy, muy familiar. Después tiene, aparte también empezó la andadura chino en la escuela, así que tiene un toque bastante peculiar. Voy a decir simplemente que empecé en 2 hermanas, donde estuve súper a gusto y que los nazarenos son también un estudiante muy interesado en el idioma y Córdoba lo mismo. Así que nada, eso es. Y ahora estoy en Huelva con mi compañero David, encantada, tengo turno de mañana, que cuando hablaremos del perfil del alumnado también voy a hacer allí un poco la diferencia de perfil, ¿no?, entre mañana y tarde. Así que nada, esa es mi experiencia. Gracias. Genial, Nancy. Pues nada, damos paso a Ricardo, que ejerce en la Escuela Oficial de Idiomas de Macael, que es una escuela a la que yo le tengo especial cariño. Así que bueno, escuchamos a Ricardo. Ahora sí. Buenos días. Yo acabo de aterrizar aquí en Andalucía y en Macael. No puedo vantar una trayectoria tan amplia, un recorrido en la Escuela de Andalucía, pero es verdad que Macael me ha acogido muy bien. El departamento de italiano es un departamento pequeño, pero eso no quita que el alumnado sea muy motivado, lo hablaremos después. Y tiene una historia muy larga porque empezamos en 1900, bueno, empezaste en 1990 y son muchos años y los números de matriculados crecen y eso pues nos da una buena ánimo a nosotros para seguir trabajando y es verdad que puede ser que empezó, bueno, seguramente empezó por el trabajo relacionado con el mármol y tal, pero ahora el perfil del alumnado es muchísimo más amplio. Ofrecemos 3 niveles, A1, A2 y B1, certificamos el B1 y tenemos solo grupo de tarde porque es verdad que son el horario que más se acerca a las necesidades de la población de Macael. Es verdad que a pesar de ser un centro muy pequeño y estar en Macael, tenemos alumnos de casi toda la provincia, es decir, y provincia cercana, así que eso también nos abre mucho la posibilidad, el abanico de alumnado. Y eso, en resumida cuenta, los números crecen, hemos doblado los números del principio y eso es muy bueno. Tenemos un grupo de 15 que en A1, que eso para nosotros es muy bueno. Sí, quizá lo destacable de una
escuela como Macael es que tiene una proyección comarcal, es decir, que mientras que el resto de la escuela normalmente recoge alumnado de, bueno, pues de la localidad en la que se ubican, evidentemente siempre habrá quien se desplace, pero es un porcentaje mínimo, que como mucho pues puede llegar a un 10%. En el caso de la Escuela Oficial de Idiomas de Macael, su proyección evidentemente es para toda la zona norte de Almería y ha contado incluso con servicio de autobuses que, bueno, organizados desde la propia escuela, que iban por los pueblos recogiendo a la gente para estudiar inglés, francés e italiano, ¿no? Como punto de partida. Y yo he sido uno de ellos, de los que se ha subido ese autobús, ha ido a aprender allí, porque yo soy de una localidad natal que dista unos 14, 15 kilómetros de Macael, así que bueno, pues mi andadura un poco estaba vinculada a esa facilidad, es decir, esta escuela tiene esa peculiaridad y es que, bueno, hoy día esos autobuses no existen, pero las conexiones son muy buenas y suelen ser, bueno, una escuela que recoge mucha gente de la comarca, como puede ocurrir en el resto de las escuelas, por supuesto. Y si os parece, pues ya podemos pasar un poquito a ir viendo un poco cuál es el perfil de nuestro alumnado, si ha ido cambiando en el tiempo y, bueno, pues contrastando un poquito nuestras opiniones, si estáis de acuerdo. Si queréis, pues, bueno, seguimos con Ricardo, por ejemplo. Sí. Vale, perfecto. Sí, decía antes que al principio la motivación de tipo relacionado con el trabajo y tal fue ciertamente lo que más empujó el italiano en Macael. Pero es verdad que ahora está cambiando. Tenemos en clase eso, creo que es una de las cosas más bonitas que tiene la Escuela Oficial de Idiomas en general. Grupos muy heterogéneos, muy variados, de 14 hasta XXX años, y que comparten su motivación, su experiencia de vida, sus saberes en clase, y eso creo que es un valor añadido de la Escuela Oficial que hay que apoyar mucho y hay que fomentar todo lo posible. Decía, antes quizás la mayoría del alumnado trabajaba en el mármol, relacionado con el mármol de Carrara y todo eso, y ahora no, tenemos adolescentes que terminan en el instituto, que está justo aquí enfrente, y siguen aprendiendo idiomas y vienen a clase de italiano. En A1 tenemos de 15 alumnos, 10 tienen 14 años y que eso es muy bonito. Y también tenemos perfiles variados, profesionales, profesores. Es verdad que ahora no tenemos muchos docentes en ese momento, pero bueno, a lo mejor será algo puntual. Tenemos un par que normalmente son lo que más, como decía David antes, son el perfil de alumnado que más llena nuestra clase. Y en B1 tenemos también Erasmus, que eso nos sirve también para que nos ofrezcan que nos abran una ventana a su experiencia en Italia, que no sea solo nosotros que proyectando cosas de Italia, pero que sea al revés, que haya un intercambio mutuo, y la verdad que funciona muy bien. Y una cosa que, por supuesto, pasa en todas las escuelas, me gusta mucho que sean adolescentes, personas mayores, adultos profesionales y tal. Intentamos que todo el mundo colabore en el aprendizaje y es una receta que siempre funciona. Aquí, la verdad, intentamos que sea tanto en italiano como en diferentes idiomas porque así se hace y así funciona mejor. Resumiendo, un perfil muy, muy abierto y motivaciones que van desde el trabajo a quiero irme de Erasmus si necesito un título o algo, o quiero recordar mi experiencia de Erasmus, o quiero sacarme un título, que eso, por supuesto, también es una motivación muy, muy importante. Claro, esa es la magia de nuestro contexto, ¿no? Que está todo, digamos, entremezclado. David, a lo largo de estos muchos años de carrera profesional, ¿has visto algún tipo de cambio en el perfil del alumnado? ¿Cómo son las cosas? Yo este año en concreto he visto un rejuvenecimiento, es decir, muchos menores. Yo hacía años que no tenía tantos menores. En el primero de por la tarde en el A1 puede haber unos 4 o 5 menores universitarios. Es decir, llevaba unos años en los que la media de edad era de 40, 50 años y este año he visto yo que ha bajado a 30. Hay mucha gente que se quiere ir a Italia como Erasmus, mucha gente que viene de vuelta de haber hecho un Erasmus en Italia, que eso no quita que siga habiendo personas de diferentes edades, pero yo he visto una bajada en un interés por universitarios y por adolescentes que otros años no lo hemos tenido. Que puede ser casual que este año y que el año que viene vuelva a la rutina anterior, no se sabe,
pero este año desde luego sabía nueva, hay gente nueva, gente más joven, que no es el típico perfil, o sea, chicos de instituto puedo tener 3 o 4, que es muy raro que haya 3 o 4 chicos de instituto menores de 18 años en un curso de italiano. Sabemos que, y además lo bueno de este tipo de perfil es que el chaval que viene es porque es buen estudiante, porque si no el padre o la madre, si no va bien en el instituto, niño, tú a inglés. Lo típico, niño, tú a inglés. Y el hecho de que le permitan, entre comillas, matricularse en italiano, por lo tanto, son buenos alumnos en ese sentido, ¿no? Alumnos con buenos rendimientos académicos. Y además que se integran con los mayores y tal, y hacen una piña de grupo muy, muy interesante. Nancy, si quiere, puede comentar ya más un poco de las mañanas, ¿no? Por supuesto. Además, Málaga, junto con Jaén y no sé si alguna otra, son de las, digamos, pocas escuelas que tienen grupos de mañana. Así que, bueno, ese perfil suele ser diferente, Nancy. Es decir, el alumnado de la mañana con respecto al alumnado de la tarde. Jaén tiene alumnado de inglés de mañana, de italiano no. Huelva tiene alumnado de italiano y sí es completamente diferente. Son personas normalmente jubiladas, son profesores, son como Grupo Carlos, que decía antes David. Son maestros, profesores jubilados con mucho interés y mucho conocimiento. Entonces tienen una buena base gramatical, son muy exigentes. A mí me encanta porque es verdad que tiene ese puntito poco digital, le encanta la cultura, le encanta cuando tú, como dijo antes Ricardo, ¿no? Ese feedback de tú darle y de recibir también, porque se van a Italia, porque viene, tiene mucha inquietud y me fascina. Es verdad que lo que dice David, del perfil más joven, muchas veces vienen en italiano huyendo del inglés que se le da mal, ¿no? Y tienen que, en ciudades, ¿no?, universitarias como Huelva o Jaén, dices que yo el inglés no puedo, necesito cerrar el expediente. Después acaban enamorándose del idioma. Y eso es súper bonito porque siguen, pero pueden llegar solo hasta el B2. Entonces habría un poco que ampliarle también la posibilidad para explayarnos también nosotros con temas un poco más contundentes de lo que no solo a nivel gramatical, que vemos lo básico, las situaciones de todos los días, sino para que vayan más allá en su aprendizaje. Así que... Nosotros, perdona que interrumpa, nosotros un momento arriesgamos saber el hecho de impartir los grupos de mañana, ¿no? Y al principio nos dio un poco de miedo, ¿no? Pensar, ¿va a tener éxito italiano por la mañana? Y lo digo porque esto es una solicitud a la administración que diera más unidades a las escuelas para poder permitir porque haya alumnado de mañana. Posible en cualquier escuela, diríamos, donde se imparta italiano, tú lo sabes, por Málaga, ¿no? Que solo al principio veríamos en Huelva, que es una ciudad pequeña, no es Sevilla ni Málaga, por supuesto, ¿no? Va a tener éxito y la verdad que hay alumnado por la mañana y eso hay que dar un tirón de orejilla a la administración, que dé unidades para por lo menos hasta la 2. Yo comprendo que en las ciudades como la nuestra, ¿no? Málaga es diferente, o Sevilla, ¿no? No podemos tener 5 grupos de mañana, ¿verdad? Seamos realistas, ¿no? Lo que hay es lo que hay, ¿no? Pero un primero y un segundo, tanto en Almería, Granada, Córdoba, etcétera, Cádiz, etcétera, y Sevilla tampoco los tiene de mañana, y es una buena vía para recoger más alumnos. Y además ese tipo de alumnos al final, que también ese era el problema, ¿no?, que decíamos al principio, y cuando lleguen a las 2 y lo terminen, ahora tienen que pasarse por la tarde. Esa gente se va a perder. Pues no, el 90% de los que han hecho hasta segundo por la mañana se revierten a los grupos de tarde, no se quedan perdidos. ¿Sabe? Que era la preocupación nuestra, es decir, cuando lleguen a terminar segundo, ¿ahora qué? Porque no les podemos ofrecer un B1 de mañana. Pues no, se integran en los grupos de tarde y nutren los niveles superiores. Sí. Bueno, en el caso de Málaga, donde también tenemos la línea completa de mañana, vamos desde el A1 hasta el B2, en grupos de mañana tenemos 6 unidades, 2 primeros y de ahí vamos subiendo a una unidad, a una 2, un B1, un B2.1 y un B2.2. La diferencia entre el alumnado de la mañana y el alumnado de la tarde está mucho más marcada, quizá porque evidentemente al tener la línea completa, generalmente aquel que empieza en la mañana suele terminar en la mañana, salvo causas sobrevenidas. Y bueno, ahí sí que tenemos grandes diferencias. Principalmente
suele ser alumnado ya sin una ocupación laboral. Como decía Nancy, pues muchos de ellos son jubilados o, bueno, o gente que a lo mejor trabaja a turnos y por lo que sea decide venir en la mañana. Hay una gran diferencia. Principalmente yo lo noto, puesto que tengo parte de mi docencia en la mañana y parte de la docencia en la tarde. Impartiendo el mismo nivel, hay realidades muy diferentes. El alumnado de la mañana mayor, a lo mejor de una escuela más tradicional, suele ser muy disciplinado, muy aplicado. Si mandas un ejercicio, si mandas deberes con PT, van a venir, por supuesto, con ellos hechos, porque tienen un sentido de la responsabilidad muy fuerte. En la tarde, pues, puede haber un poco de todo. Sí que es verdad que el grupo, pues, tiene mucha más riqueza en cuanto a mucha más, digamos, diversidad. Y, bueno, pues sí, coincido con David. El número de menores se ha visto incrementado. Concretamente, en el A2, este año yo tengo 8 menores de edad, de un total de 32. Y, bueno, es un porcentaje notable, a diferencia de años anteriores. Es decir, que sí que también en Málaga, de algún modo, en la línea de tarde se está produciendo un rejuvenecimiento y un interés por una segunda lengua. Es verdad que, bueno, pues como la mayor parte de ellos aprenden inglés, aprenden francés o, en fin, pues digamos que llegan al italiano ya sabiendo un poco en qué consiste aprender un idioma y la implicación, bueno, suele ser buena, pero hablamos también de un alumnado que por lo general está sobrecargado, porque tienen una carga laboral, tienen una carga familiar, tienen una carga de estudio. Mientras que, por lo general, el alumnado de la mañana suele ser un alumnado que viene más para hacer comunidad, para hacer cohesión de grupo, para pasarse la hora previa o la hora posterior en la cafetería de la escuela y, bueno, encantados de romper un poco digamos, la didáctica con cualquier cosa de su interés, porque eso también es una de las características de las enseñanzas del italiano. Imagino que mis compañeros coincidirán, y es que muchas veces la pretensión no es solamente académica, sino que el alumnado por lo general busca de algún modo pues algo que le aporte algo positivo a su vida. Eso puede ocurrir con cualquier idioma, pero el objetivo desde luego no va a ser laboral. No sé cómo es el caso de vuestras realidades. Si queréis comentar un poquito libremente, por ejemplo, Ricardo, en el caso de, no sé, la motivación. Totalmente de acuerdo. Absolutamente, totalmente de acuerdo. Que creo que también es valor añadido de nuestro trabajo y de aprender en una escuela oficial. Que es verdad que se aprende, por supuesto, el objetivo, pero también es un momento para evadir, socializar, estrechar relaciones sociales, y eso da muchísimo valor al proceso de enseñanza-aprendizaje. Quería simplemente comentar una cosa. Es verdad que normalmente el italiano, si no es casi nunca es la primera opción, digamos que era por lo menos la primera opción de muy pocos, pero ahora las cosas están cambiando. Por lo menos en Macael tengo alumnos muy motivados, incluso los siempre hago el mismo ejemplo. Tengo una adolescente de primero que dice, no, yo quiero, tiene 14, 15 años, no, yo quiero estudiar italiano porque quiero ser diseñadora y quiero estudiar Bellas Artes en Florencia, y que lo tengan tan claro siendo súper jóvenes, la verdad que nos da incluso nueva perspectiva para nuestro trabajo, que siempre ha estado focalizado, como decía Nancy, por supuesto, en el arte, en la cultura y tal, pero podemos abrirlo a muchas más cosas para que la enseñanza del italiano también cambie un poquito, se rejuvenezca y se dinamice un poco, porque es verdad que yo por lo menos estaba acostumbrado a un perfil de alumnado, digamos, adulto y mayor, y eso, como lo hemos comentado, está cambiando, y eso, bueno, no es que esté cambiando, pero se está añadiendo otro tipo de alumnado, y eso, por supuesto, es aire fresco, como ponía en el rótulo. Estupendo. Bueno, pues no sé si queréis aportar algo más o podemos pasar un poco a analizar el por qué es el italiano hoy día. Comentar sobre este tipo de alumnado que es joven, después lo difícil es eso, mantenerlo, ¿no? Porque ellos vienen seducidos, porque queramos o no queramos, los profesores italianos, la lengua italiana tiene una ventaja, que a todo el mundo le gusta. Porque queramos o no queramos, el italiano es bonito, no porque nos dé de comer o porque vosotros seáis italianos nosotros lo hayamos aprendido, es que es bonito y tiene ese aliciente. Yo no he escuchado a nadie decir el italiano es feo, pero no y es fácil, supuestamente, y ahí cuando llega ya la cruda realidad, ¿no? Es decir, que no es tan fácil, vienen con ese espíritu y cuando ves, joder, que hay que estudiar, que hay que hacer. Y claro, mantener ese tipo de alumnado que vienen con la carga del instituto, porque esto es tiempo libre para ellos,
Entonces, que esto tampoco es una guardería, es decir, que hay que avanzar, ¿no? Entonces, mantener ese equilibrio entre seducirlos, pero teniendo claro que hay que estudiar, que no es todo chao, verlo y vamos para adelante, ¿no? Sino que, en fin, que es una lengua, ¿no? Y ahí hay que equilibrar mucho para no atosigarlos, no aburrirlos, pero tampoco que esto sea un paseo. Es decir, entonces a veces esto cuesta trabajo decir, mantenerlo en ese sentido, ¿no? Que no es todo bonito, sino que también hay que estudiar, hacer deberes, composiciones, audiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese equilibrio muchas veces, cuando ya tienen exámenes, están preselectividad, etcétera, etcétera, es más difícil por ese tipo, porque es la quinta o la sexta cosa que han hecho a lo largo del día, ¿no? Así que yo sobre el perfil de alumnado ya he hablado. De esa fase, digamos, de enamoramiento viene la realidad, y es que es una lengua que tiene gramática, que tiene léxico, que tiene trabajo, y que es algo más que un hobby, sin duda alguna, ¿no? Es decir, la motivación puede ser la de... Antonio, es como el matrimonio, todo bonito, después al año y medio empiezan las cosas malas. Bueno, también imagino que, bueno, pues todos entendemos que nuestros estudios también tienen una base piramidal, es decir, que se parte de una base, somos muy conscientes de que esa realidad, la realidad de lo que conlleva estudiar una lengua, sea la que sea, pues de algún modo es un compromiso, es un compromiso. Nancy, no sé si quieres sumar algo más o pasamos un poco a ver el por qué estudiar italiano hoy día. Porque, mira, una cosa que estaba pensando en el perfil que ha cambiado, que es el tema de la movilidad europea, que me parece tan bonito porque hemos pasado, es verdad, ¿no? Ese perfil de alumnado, tanto por la mañana que a lo mejor son jubilados, gente interesada, los jóvenes porque ya en algún instituto, pues, sabéis que en selectividad se puede hacer como, ¿no? Optativa el italiano, pero la movilidad europea que tenemos es impresionante, es decir, tanto come número en CAMI que Euskami en Erasmus, Andalucía bate récord. Y Huelva tiene un montón de alumnado y Jaén también. Entonces también esa visión global, no sé, yo recuerdo la primera vez que llegué a España fue en el 2002 y a mí muy poco, digamos, contacto a nivel no cultural o de costumbre y ahora todo el mundo sabe en Italia lo que un botellón y lo que es comer uva, ¿no? En Nochevieja. Y eso pasa en Italia. Es decir, mi madre ya dice, tenemos que comprar la uva para Nochevieja. Entonces, creo que nos hemos enriquecido por ambas partes. Es que hemos conseguido que el italiano, ¿saben? Llegue a los españoles, pero que también esa parte cultural, esa similitud que creemos tener, nos haya enriquecido mutuamente. Y después, pues, por trabajo, también las redes sociales, es decir, Internet, nos ha ampliado muchísimo. En Huelva el sector de los frutos rojos exporta mucho a Italia. Entonces tenemos mucho perfil que por trabajo necesita tener italiano para currículum. Y después por amor, eso es fundamental, por amor del idioma. Eso es... Y allí nosotros lo luchamos, ¿a que sí? Por supuesto. Pues si queréis enlazamos un poquito sobre las motivaciones para aprender italiano. Sabemos que es lengua de cultura, es una lengua que nace nace de la literatura, ¿no? De la lengua que enseñamos nosotros, nace de la realidad italiana, pues tiene su propia historia, es compleja. Pero bueno, pues es lengua de cultura y las motivaciones evidentemente pueden estar muy, muy amparadas por esa búsqueda de conocer literatura, también por la ópera. Es decir, yo empecé mi andadura, yo empecé dando clases de italiano en el conservatorio, dentro del departamento de canto, ¿no? Muchas veces hay una figura que es el profesor de italiano, ya que un porcentaje muy alto del repertorio pues suele ser en lengua italiana, y eso hace que todos los departamentos de canto en enseñanzas profesionales y superiores pues también cuenten con la presencia de un docente de italiano, además también a veces docencia de alemán y otras lenguas, etcétera. Entonces, bueno, pues me gustaría escuchar un poco cuáles son las motivaciones que llevan a vuestro alumnado, es decir, ¿por qué estudiar italiano? ¿Cuál podría ser el interés hoy día para estudiar italiano? Yo he tenido en esta andadura de 22 años de docencia, pues un poquito de todo. Desde quien ha decidido estudiarlo por motivos religiosos, no ha sido la primera vez que he tenido concretamente los años en los que fui profesor en Macael,
durante todos los años tuve bueno, pues a un cura de pueblo y bueno, en Zaragoza, que es donde yo empecé mi andadura docente, también tuve a una monja, es decir, personas que evidentemente es la lengua, es una de las lenguas del Vaticano junto con el latín, es lengua oficial, y también pues la motivación, digamos, es tan variopinta que, bueno, pues me gustaría que sumásemos un poco argumentos. Nenchi ya ha apuntado algo, pero a ver un poquito que podemos recabar un poco entre todos. Yo también he notado mucha gente que lo estudia por los nietos. O sea, he visto, porque como sabéis, hubo un tiempo en que en España la sanidad estuvo bastante jodida, digamos, en cuestión laboral, ¿no? Y mucha gente, sabe, muchos enfermeros y enfermeras se fueron a Italia a trabajar, ¿no? Porque en Italia requerían de los sanitarios españoles, ¿no? Y muchos de ellos y muchas de ellas se casaron con un italiano, se casaron con una italiana, etcétera. Y estos padres de estos enfermeros y enfermeras, yo he tenido por lo menos 2 o 3 cada año, que son porque mi hija se casó con un italiano o mi hijo se casó con una italiana, mis nietos viven en Italia y yo quiero hablar con ellos en italiano y con la familia política. Es decir, cuando llega allí con mi consuegro, con mi consuegra quiero hablar italiano, un perfil muy gracioso de la motivación, ¿no? Por integración familiar. Dice, claro, porque mi hija la pobre la traigo loca porque cada vez que estoy allí traduce, dice, yo quiero, está jubilado ya, quiero pasar un mes en Italia con mis nietos y lo que quiero es, mientras los niños están en el colegio, yo poder desenvolverme en Italia, no está todo el día del colegio a mi casa porque no sé comunicarme, ¿no? Y ese también es un perfil muy curioso, ¿no? Un aliciente por el que estudia este tipo de personas el italiano, ¿no? Después también está, como dice Antonio, la gente de conservatorio, ¿no? Muchos chicos que están estudiando el conservatorio también les interesa porque lo dan como materia, ¿no? Idioma aplicado al canto, ¿no? Y entonces terminan enganchándose a través de la lectura de partituras y tal. Aquí lo estuvimos dando 2 años, nos otorgaron las horas, ya después nos lo quitaron y el conservatorio se encargó de buscar una plaza para las 4 lenguas, pero hubo 2 años en el que nos asignaron las horas del conservatorio, que era una hora de primero y una hora de segundo, italiano aplicado al canto, ¿no? Que es solamente leer partitura, es decir, no tiene para nada un enfoque comunicativo, ellos no tienen que hablar ni escribir, ellos lo que tienen es fonética y fonología prácticamente. Pero a través de eso es una vía de entrada para decir, oye, pues me mola italiano y voy a apuntarme en la escuela oficial de idioma. Es así las 2 perfiles que yo veo para resaltar. Pues bueno, yo... Y también Erasmus. Claro, desde luego, Erasmus. Perdona que te he interrumpido. Sí, no, estaba pensando ahora mismo, acabo de caer que, bueno, he dado clases en Madrid, en Murcia también, y la motivación es siempre muy grande, un abanico muy amplio, como decíamos, pero siempre recurre la motivación de que mi pareja es italiano y que me parece una motivación súper bonita, súper común, que a lo mejor viene del Erasmus o de cualquier origen, pero esa motivación conectada con el amor, con las amistades en Italia, creo que es muy potente y también enriquece mucho, porque a lo mejor en otros idiomas la motivación está más relacionada con el trabajo y tal, y con el título y tal, y nosotros tenemos la suerte que tenemos un abanico muy amplio y muchas veces recurre eso del Erasmus, del amor, de la pareja en Italia, y eso es muy bonito. Y también, como decía justamente David, este año también tengo una alumna que su padre es italiano, y quiero decir que pensar que en Macael haya llegado también una familia italiana y tal, pues eso, como decían en sí también, es fruto del osmosis entre las culturas y entre la realidad italiana y española, que desde luego es precioso. Y tenemos que mantenerlo y fomentar. Por lo menos Europa nos está sirviendo de algo. Totalmente. La comunidad europea, ¿no? Nos viene súper bien para esto, para que haya contacto entre culturas, y ya es muy normal ver parejas que sean italiano, español y de otros países. Nos enriquecemos, creo. Y creo que también, como decía justamente Antonio, el tema de la cultura y de la literatura y tal, que a lo mejor, no sé, esa es una opinión personal, no quiero que sea universal, pero a veces esa relación entre italiano y cultura alta, digamos, y literatura y ópera, creo que no nos ha hecho
tampoco un favor en algunos casos, porque a lo mejor ha limitado mucho la difusión del italiano, porque el Erasmus, por ejemplo, en las redes sociales y Instagram, por ejemplo, los influencers italianos han abierto mucho la enseñanza del italiano a perfiles que a lo mejor tenían miedo o temor a empezar estudiando una lengua tan literaria, que por supuesto lo sabemos y es increíble, pero a veces podía poner en algunos casos meter un poquito de miedo. Yo, por ejemplo, tenía alumnos que me decían, pero es que claro, aquí todo el mundo quiere leer a Dante y escuchar ópera, yo no llego porque la literatura nunca me ha gustado y tal. Y no, esa es una parte de las millones de cosas que se pueden hacer con el italiano. Una parte fundamental, importante, pero no es la única, digamos. En Málaga, concretamente, el perfil también es muy heterogéneo. Digamos que podíamos tener gente motivada por todo lo que hemos ido, digamos, enumerando, pero también tenemos un porcentaje considerable de estudiantes universitarios, principalmente en la tarde, que se preparan para su futuro Erasmus. Es decir, que deciden estudiar italiano con la idea bueno, pues de ir generando conocimientos para posteriormente también, porque sabemos que algunas carreras universitarias piden un mínimo de competencia 2, entonces, bueno, pues ellos ya en su planificación universitaria tienen claro que ese Erasmus lo quieren hacer en Italia y el acercamiento a nuestro centro es para en un futuro solicitar esa beca Erasmus y poder cursar uno de sus años universitarios allí. Está bien porque en tiempo, no hace mucho tiempo, es decir, el aprendizaje iba, digamos, era un pensamiento que ocurría después de que te habían concedido la beca, la plaza. Ahora no, ahora tenemos gente que se prepara porque esa es la intención y además porque en según qué carreras universitarias es requisito alegar ese A2 de competencia. Voy a añadir un perfil más, que sí he tenido unos pocos, que son los guardias civiles, ¿vale? Que da mucho punto el hecho para hacer estancia allí y también para movilidad en Europa y para poder acceder a la Guardia Civil. Creo que el P2 de italiano son 4 puntos. Entonces he tenido muchos chicos, jóvenes y chicas que se han preparado en italiano. Me parece un perfil peculiar. No son muchos, pero sí he tenido varios a lo largo de esos años. Así que nada. Sí, yo aprovecho... Perdona, Antonio. Simplemente no, que... quería a colación a colación de lo que comentaba Nancy, quería decir que sí, en Málaga hemos tenido un funcionariado que tiene dentro de su trayectoria, pues en mente el ir a Italia. También hay que tener en cuenta que, bueno, pues que el caso de Roma es una ciudad que acoge dobles embajadas, es decir, que hay muchísimo funcionariado de todo el mundo, por supuesto también funcionariado español presente en el territorio, y eso hace pues que sea dentro de las posibilidades que tiene un funcionario español de ir al exterior, pues que Italia sea uno de los grandes destinos, porque contamos con la doble embajada Vaticano Estado italiano y bueno, digamos que las movilidades también son más numerosas si comparamos con otros países como Francia, Alemania, etcétera. Por esa doble función que tiene el Estado italiano como sede de doble embajada, incluso la FAO también tiene movilidad de funcionariado español, etcétera, con sede en Roma. Bueno, y no querría dejar fuera otra motivación muchas veces que los alumnos han confesado. Tenemos alumnos que deciden estudiar italiano por crecimiento personal. No es la primera vez que un alumno dice, bueno, pues tengo que hacer algo, quiero desarrollarme en algo, yo inglés ya lo sé y quiero simplemente pues a nivel personal marcarme un reto y bueno, pues a mí me gusta la música, he crecido con música italiana o con música de cantantes italianos cantada en español, etcétera, y se acercan por este tipo de motivación también. La música es uno de los, digamos, de las motivaciones importantes. Sí, y también añadir que
a lo mejor no se sabe mucho, pero Italia necesita, sobre todo para escuelas infantiles y pedagogos y figuras profesionales, que estén relacionadas con ese ámbito. Entonces, a veces pide que alumnado en prácticas de FP o de carreras universitarias que haga su práctica, que puedan hacer su práctica en Italia. Entonces, en ese caso, el italiano también es un valor añadido. Tenemos perfiles de alumnado que quiere hacer su práctica en Italia, de FP, tanto de FP como en carreras, magisterio y tal. Y también, por supuesto, profesorado. Se sabe que Italia hace muchísimo que no hace una posición para ser profesores y muchísimos profesores españoles quieren dar clases en Italia y, por supuesto, necesitan un título y, en ese caso, el mercado, digamos, del italiano en ese caso es muy amplio. De acuerdo, pues si estáis de acuerdo podemos pasar un poquito a hablar un poco de la metodología, qué es lo que pasa en nuestras clases como profesores. Y bueno, pues a mí me gustaría empezar por David, que es, digamos, el que abarca una trayectoria, digamos, de tiempo en las escuelas. ¿Cómo has notado los métodos, cómo son? Los métodos, los libros, sin entrar en editoriales concretas, imagino que has visto que hay una evolución. No vamos a nombrar a ninguna en concreto. Evidentemente ha habido una evolución, quiero decir, de los antiguos que había el uno, que todavía aquí tengo yo uno por aquí en el departamento, el famoso uno que tiene que tener 800 años ya, está amarillo. Ha habido una evolución, pero de todas formas yo sigo echando en falta, claro, sabemos que el italiano no es una lengua de difusión mundial, ¿no? Y método específico para españoles no hay, y eso adolece. Eso adolece porque el mismo libro que estamos empleando nosotros, sí, ahora están saliendo ya las versiones de italiano para chinos o italiano para ingleses, pero italianos para españoles no hay, ¿no? El libro y métodos concretos, no siempre hay que estar buscando material, todo profesor tiene siempre que enriquecer el método, pero es verdad que nuestros métodos, algunos se pierden el tiempo, entre comillas, en cosas que para un hispanohablante es fácil y otras cosas que para un hispanohablante es difícil, en 2 hojas está, ¿no? Porque el libro es un libro estándar, no está hecho para... Y yo, verás, hombre, que ha mejorado muchísimo, ¿eh? En relación de nuevas tecnologías, libro electrónico, etcétera, etcétera. Pero adolecemos todavía, creo yo, de que haya métodos específicos para hispanohablante, ¿no? Hay cosas que los artículos, yo qué sé, los lalilé, ¿no? Cosas que hay objeto directo, eso es igual en español, entre comillas, ¿no? Y hay cosas como el pasado próximo con los 2 auxiliares que en 2 páginas se ven. Y como yo digo, hay cosas que hay que machacar y el libro no machaca, porque el libro está hecho para, en general, ¿no? Ese es mi punto de vista. Yo voy a añadir una cosa. Si queréis podemos hablar un poco de... Voy a añadir una cosa a la metodología cuanto al libro, ¿no? Es decir, el libro nos guía un poco y hay alumnos que se agarran a ello como si fuera la Biblia. Está un poco en nosotros después acostumbrarlo a decir, venga, el libro nos guía, pero le vamos a meter más cositas y todo. Sí he hecho en falta, aparte de lo que dice David, que es para hispanohablante, para hispanófono, que haya mediación en los libros de italiano. Todavía nosotros, por lo menos italianos, tiene que hacer mucha búsqueda de material cuando otros métodos como English File lo traen de fábrica. Entonces, sería interesante, ya que eso lo tenemos que seguir haciendo, también tener tipo de input que no sean buscados solo por nosotros o de pruebas anteriores para que el alumnado tampoco le tenga como tanto miedo, que sepa que es una parte más del aprendizaje que mediamos constantemente y que si apareciese allí, ellos también creo yo que normalizarían. Si hablamos de método. Después toca a nosotros decir, pues mira, he pillado un menú de restaurante y vamos a hacer una mediación, porque también allí está nuestra parte. Perdón, me quedo afónica. Pero en cuanto a métodos, sí, una sugerencia editorial es de, hay solo una, que es un al dente 3, pero es que sinceramente no, tampoco me entusiasma mucho como mediaciones. No sé si lo habéis visto. Se me queda cortito, y más porque solo es para un nivel. Y mediación deberíamos meter desde el minuto 1, desde primero hasta quinto, y porque forma parte de una actividad de lengua más. Y le hablamos tanto de actividades de lengua, de comprensiones, de producciones, de interacciones, y muy bien, y cuando dice la palabra mediación, dice, pero en el libro ¿dónde está? ¿No? Se quedan un poco, entonces tú le haces todo muy bonito, mira,
puede mediar esto. Yo siempre cuento la misma historia, que es, si un niño de 8 años te pregunta, mamá, ¿cómo se hacen los niños? Digo, lo que hace es mediar. Cuenta una historia con tus palabras, pero muy mediada. Y entonces van pillando después por donde tienen que ir. Pero a mí me encanta el momento, cómo se hacen los niños y ahí, venga, vamos a playarnos con sinónimos, con variedad, registro. Es precioso. Así que no sé lo que opináis. ¿Cuáles son las dificultades? Las dificultades que pensáis que nuestros alumnos, a ver si coincidimos, ¿no? En cuáles son las grandes dificultades por lo general, de un hispanohablante a la hora de aprender italiano. Evidentemente tenemos falsos amigos que requieren atención. Fácil caer. ¿Cuáles son los argumentos más peliagudos? El chi, el ne, estos pronombres que existen en italiano pero no en español, que no tienen equivalencia. Imagino, como decía David, los auxiliares, el uso el tener un doble auxiliar, pues evidentemente son argumentos que requieren mucho trabajo, que requieren, evidentemente... Incluso una cosa que por ser similares trae un problema es la fonética, porque la asimilación es inmediata y los sonidos que no son iguales les cuesta la propia vida reproducirlos. La VU es un... Porque el esquema es, esto es como el español, y entonces los sonidos que no coinciden con el español, eso es un caballo de batalla que veo yo, que parece de ese nombre. Dentro de lo que cabe no es difícil la fonética del italiano para un español, pero los fonemas que son diferentes les cuesta la propia vida reproducirlo, porque es trasladar de un lado a otro, y eso hay que batallarlo muchas veces, ¿eh? Por ejemplo, que muchas veces lo y pasa la historia muchas veces que llega gente a quinto que no pronuncia la VU o que no hacen los sonidos bien, porque van viviendo de las rentas del español, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? El que sea tan parecido se termina convirtiendo en un problema desde el punto de vista de la fonética, ¿no? Que se parece tanto, parece como que no hace falta estudiarlo, ¿no? Que no son lenguas que defines tantas veces que... Yo no me tengo que esforzar en producir la fórmula. Es la mentalidad. También bueno, la fonética evidentemente pues tiene su trabajo, a pesar de ser sistemas fonéticos que no tienen grandes disimetrías, digamos, no tienen grandes diferencias, pero sí hay sonidos que requieren entrenamiento porque no existen en español, claro. Aparte, yo creo que la fosilización muchas veces... Hay alumnos que se fosilizan a lo largo del año en errores que no es que no conseguimos, sino que por mucho como los artículos y los posesivos, ¿vale? Tengo alumnos en quinto aún que siguen allí con il mio, cuando no tienen que ponerlo, es decir, con los artículos y el loro, cositas de esta, es decir, la fosilización, el tratamiento del error, que hay que darle un poco también un vuelco, es decir, vale, si esa es la dificultad, vamos a transformarla en una fortaleza, que es lo que intento hacer yo. Es decir, yo ya estoy corrigiendo las redacciones y lo que hago es subrayar simplemente y le pongo detrás, cambia, formula, busca, digo, porque de verdad cuando llegan a un nivel, porque en los básicos somos nosotros un poco que, vale, tienen que aprender, es que dice, digo, ¿cómo va? ¿Está claro? Y dice, sí, es cuestión de estudiarlo. Vale, bien, que es vuestro trabajo. Ahora el nuestro. Digo, si yo no te doy un input ya para que tú mismo te autoevalúe o te autocorrija, te fosiliza, te estancas también, como dices tú, Antonio, el chi, el ne y el abuso de las dobles. Hay algunos que llegan de verdad que bachi, te duele la vista. Bueno, hay muchos más. El hiperregularismo, de aplicar la regla donde no procede. Bueno, yo la gran dificultad que me suelo encontrar, porque todo es trabajable, pero una dificultad que además se arrastra año tras año,
son los pronombres. En español tenemos el leísmo, el laísmo. La distinción entre un verbo transitivo y verbo intransitivo es una cosa que cuesta muchísimo depurar, pero bueno, al final, bueno, pues tampoco es tan trascendental y hay que saber quitarle hierro a las cosas y entender, bueno, pues que es una gran dificultad porque nosotros tenemos una realidad muy diferente con respecto a, bueno, al uso de los pronombres, ¿no? Por el leísmo, laísmo nos suena bien. El no poner esa A al complemento directo, ¿no? He visto a Juan, ¿no? O visto a Gianni, ese tipo de cosas que nos pueden chirriar, pero que también hay que entender que, bueno, pues que no basta con explicarlo, sino que luego hace falta un entrenamiento en los años para ir depurando esos españolismos, esas disimetrías que son, bueno, porque son una realidad y que nos toca afrontar y que nos toca ser pacientes y un poco pues aguantarse las ganas de corregir, porque todo tiene que tener su contexto. Evidentemente, la corrección tiene que ser gradual. Si estáis de acuerdo, podemos pasar, y no queréis sumar nada más, podemos pasar a hablar un poco de cuál es el futuro o cuál nos gustaría que fuese el futuro de las enseñanzas del italiano en las escuelas oficiales de idiomas. Yo ya sé, a priori, que vamos a lanzar todos esa voz unánime pidiendo los niveles C en nuestras escuelas oficiales de idiomas. También me gustaría poner en la mesa la posibilidad de una enseñanza semipresencial. Son muchas las comunidades, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Madrid tiene enseñanzas en la Escuela Oficial de Idiomas semipresencial en italiano. En Andalucía, digamos que la enseñanza semipresencial se ha quedado un poco restringida a inglés, francés, alemán y chino. Y ninguna otra lengua entra dentro de esta planificación por el momento. ¿Creéis que tendría acogida? ¿Creéis que sería una manera de acercar, de hacer más ligero el estudio del idioma? Bueno, pues me gustaría escuchar un poco las opiniones de estos compañeros. Así que, bueno, pues podemos escuchar. Si quieres, David, empieza tú. Por ejemplo, yo no. Tomado iniciativa a nivel del profesorado, ¿no? Por eso te doy la palabra para que cuentes un poquito. Sí, en cuanto a tocar en primer lugar el tema del C1, ¿no? Que evidentemente es una necesidad imperiosa porque nos hemos quedado no en el último vagón, es que no hemos cogido el tren, ¿no? En ese sentido, porque están todas las comunidades, en todos los idiomas, lo que sí, evidentemente, hay que poner siempre el acento, porque en otros idiomas que no quiero nombrar, pero que son más o menos del mismo tirón que puede tener italiano, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Lo que han hecho con el tiempo es cambiar un grupo por otro. Quiero decir, esta historia de a coste cero, lo que no se puede intentar, si nos quieren, tenemos que luchar por el C1 de italiano, pero siempre con más unidades, ¿no? Ahora te quito uno a uno porque es que si nos quitan más grupos, yo creo que todos los departamentos, por lo menos los 4 que estamos aquí, ¿no? Por lo menos, tanto en Málaga como en Huelva, nosotros tenemos los grupos llenos, ¿eh? Quiero decir, nosotros que no nos pueden quitar por ningún sitio. No nos pueden quitar por ningún sitio porque tenemos los dos primeros, uno con 28, otro con 29. Y en otros departamentos, vamos, no me importa decirlo, en alemán, por ejemplo, aquí no le han hecho eso, ¿no? Que con el tiempo sí os damos el C1, pero han ido quitando unidades del otro. Y eso no, ¿por qué? Porque al final lo que pasa es que al C1 llegan 5 o 6 personas. Si tú dejas un primero, ¿cómo va a llegar una persona a un C1-2, ¿no? Entonces, eso es donde la necesidad, sí, pero con medios y recursos. Pues, ahora sí, os vamos. La realidad del italiano es que normalmente tenemos principiantes absolutos, es decir, es raro que vengan con conocimientos previos, o si vienen con conocimientos previos ya suelen ser altos. Es decir, normalmente se genera la base, entonces, claro, ahí, digamos, el cambiar de un nivel por otro, pues tiene poco recorrido, porque si no hay base no puede haber niveles C, es decir, todo tiene que ser una... No, es que el italiano en toda Andalucía llevamos una época de estancamiento total de número de grupos. Yo no sé qué departamento de italiano ha crecido en los últimos años. Ninguno. No nos han dado más unidades y en Málaga la unidad. Tradicionalmente siempre hemos tenido 15 unidades y actualmente tenemos 16. Se nos tuvo que conceder un B1 sí o sí porque llegamos a tener a 47 matriculados. O sea, ante eso pues, no hubo más remedio que ampliar. Sí, pero que verlo con cuentagota. La administración no es generosa a la hora de dar unidades, ¿no? Y por ejemplo, en Almería me comentaban que han hecho grupos CAPE, ¿sabes? Que están teniendo mucho éxito.
Aquí también se pensó, me lo propuso la dirección del centro, pero claro, para el grupo CAPE quitó una de las unidades concebidas y la reconvertimos. Entonces, escúchame, no se puede. Que por supuesto habría demanda para italiano turístico, para muchos perfiles para grupos CAPE, pero claro, para eso hace falta recursos humanos y unidades, no el cambio te doy una estampita y me das la otra, ¿no? Entonces, yo estoy a favor, por supuesto, del C1 y lo he estado moviendo, pero con la administración, que no nos toque lo que tenemos, quiero decir, que lo que hay, biencito como estamos, ¿no? Y igualmente lo de los CAPE tendría también curso de especialización, tendrían también, en muchos sectores podría tener éxito, pero claro, para eso hace falta recursos humanos y unidades concedidas. No sé yo vosotros cómo lo veis. Totalmente, amigo. Yo he trabajado el año pasado en Lorca y había muchísimos compañeros de aquí que iban a Lorca a sacarse el C2 porque lo teníamos ahí en Lorca y me parece absurdo que no se ofrezca, porque no es solo cuestión de números, es cuestión también que la escuela oficial parece gratis o muy barata, pero es que la pagamos todos. Me refiero que la administración es un servicio que debería de dar. El C1 o el C2 incluso, o hacer, por ejemplo, un intensivo C1, C2. Sí, creo que hay 1000 formas de buscar una solución, un compromiso, aunque no se deba de encontrar un compromiso y tener la solución directamente, pero y tampoco, por ejemplo, para las oposiciones, el C1 es requisito, no me puedo examinar aquí, tengo que irme a Barcelona, a otro sitio, a veces no puedo porque soy profesor. Es decir, es un círculo que no tiene sentido bajo muchísimos puntos de vista. Y también porque, sinceramente, creo que, vale, no tendríamos un grupo muy grande para, a lo mejor habría 4 C1 y 4 C2, pero es que yo, sinceramente, si pensar en estudiar bien un idioma y supiera que la escuela oficial no ofrece el nivel más alto, a lo mejor ni me apunto a la escuela oficial. Y eso significa perder alumnado. Y en definitiva, perder para la institución. Claro, entonces, cuando se ha lanzado la petición desde todos los departamentos solicitando el C1, en ningún momento entraba en nuestro planteamiento que fuese para todas las escuelas y en todos sitios, sino que fuese una cosa evidentemente presente dentro de la comunidad, pero con una cierta... Por lo menos la ciudad presencial o... La continuidad del C1, es decir, evidentemente no se pretende que todas ahora se conviertan, sino al menos, bueno, pues... La más demanda, pero evidentemente aquellas que tienen una base, pues evidentemente es necesario, porque está claro que no nos podemos quedar atrás. Es importante equipararse a las demás comunidades. Me gustaría también plantear el tema de la enseñanza semipresencial, que sé que hay muchas comunidades que la han lanzado. Incluso sé que la Escuela Oficial de Idiomas de Carabanchel ha lanzado un curso específico para los futuros estudiantes Erasmus que van a ir a Italia de manera intensiva, es decir, un curso específico donde los alumnos que tienen una firme intención de solicitar el Erasmus tienen la opción de hacer un curso diario, intensivo, como se cursa el español para extranjeros en Andalucía, pues es igual. Es decir, en un año pueden obtener el A2, que es el requisito que muchas universidades piden para participar de esos programas. Entonces, por un lado, ¿qué pensáis de la enseñanza semipresencial? En el caso de la enseñanza de italianos, tendría cabida. Ya no hablo ni siquiera de la enseñanza online, como otros idiomas que tienen enseñanza completamente online desde la administración andaluza. Y, por otro lado, este tipo de cursos específicos. ¿Creéis que tendría acogida un curso monográfico, un curso específico orientado al colectivo Erasmus, etcétera? Antonio, como tú dices, semipresencial, empezar un C1 semipresencial y ver la acogida que tiene. Yo creo que francés empezó así, por semipresencial, y ver la acogida que tiene, porque ya, como tienen que estar 2 años para el tema de la certificación, también la consejería puede ver los números que tiene, porque quien va a hacer un C1 es porque está interesado en el nivel. Y a niveles básicos, yo he estado dando semipresencial a niveles básicos de inglés y es verdad que es difícil, pero cuando tú tienes ya un nivel, sabes manejar el material y la plataforma, ya tienes conocimiento, yo creo que a niveles altos o a partir de un B1 de semipresencial lo veo estupendo. Yo creo que tendría acogida. Bueno, y también la ventaja que yo le veo, por ejemplo, en la Escuela de Idiomas de Málaga e
imagino que también es vuestra realidad, muchas veces tenemos alumnos que vienen de Marbella, alumnos que vienen de Estepona, esos son datos reales, alumnos que vienen de Antequera, que tienen que hacer un desplazamiento, son un porcentaje importante, es decir, estamos hablando de un 15%, 10, 15% de alumnado que en la enseñanza semipresencial pues tendrían a lo mejor optarían por ella, porque implica un único desplazamiento y la sesión online, bueno, sí funciona en inglés, funciona en francés, funciona en alemán, funciona en chino aparentemente, ¿no? Por lo que cuentan mis compañeros de la Escuela Oficial de Idiomas, pues yo estoy convencido de que funcionaría en italiano. También se podría empezar a crear un currículum. De ese público que a lo mejor no tiene esa disciplina o esa posibilidad, sí, y a lo mejor, bueno, pues con necesidad de agilizar un poquito la enseñanza de un idioma. Y además nos encontramos ahora mismo en una incoherencia grandísima, ¿no? Que es el hecho de que la administración exige una cosa que no imparte. Como sabéis, si no lo sabéis, vamos, yo me imagino que todos lo sabéis, para las bolsas de trabajo de Escuela Oficial de Idiomas falta el C1, es decir, que muchas veces ha habido problemas otros años con las bolsas de trabajo porque no se encontraba gente, porque había que tener C1 de Escuela de Idiomas y en Andalucía no se imparte el C1 de Escuela. Y entonces se presentaban 100 personas, 80 personas y salían 2 admitidos y 78 excluidos por no tener C1. Señores, ¿cómo vamos a exigir a nuestra población, a la población andaluza, una cosa que nosotros como administración andaluza no estamos impartiendo? Es discriminatorio, porque a lo mejor venía el tío de otro o la persona de otra región que se había sacado su C1 y pasaba por delante porque es requisito indispensable el tener C1 de Escuela de Idioma. Entonces es un maltrato, entre comillas, a nuestra población, ¿no? A las personas que estén interesadas. Se mire por donde se mire, es un discurso que no se sostiene, está lleno de incoherencia simplemente por agravio comparativo. Y bueno, si queréis podemos también comentar un poquito el tema de los lectores. Hemos sufrido un cambio, es decir, anteriormente eran muchas las escuelas que contaban con la presencia de un lector en los departamentos de italiano. Hubo una modificación a nivel de normativa y actualmente se exige que para que un centro cuente con lector se tengan un mínimo de 10 unidades. Con esa casuística, tan solo Málaga y Sevilla cumplían, pero desafortunadamente Sevilla también ha visto su oferta reducida en una unidad, es decir, que se quedan 9. Actualmente la única Escuela Oficial de Idiomas que tiene asignado lector de italiano es la Escuela Oficial de Idiomas de Málaga. Tradicionalmente había sido Sevilla y Málaga, como digo, pero esa modificación en normativa, pues evidentemente ha restringido mucho más. ¿Qué pensáis que podría aportar una flexibilidad a la hora de conceder lectores que, bueno, no necesariamente todos los años en todas las escuelas, pero evidentemente aportan mucho, aportan cosas, aportan un contacto real con el idioma, aportan, bueno, una asistencia, una serie de cosas. No sé, ¿echáis en falta esa figura si la habéis tenido anteriormente? David, por ejemplo. Sí, nosotros aquí durante muchos años hemos tenido. Yo llegué en el 2006 y yo creo que fue a partir del 2010, 2011, 12 cuando vino la crisis que lo quitaron. Cuando yo llegué aquí había hasta dos de alemán, uno de italiano, 2 de inglés. Es decir, para 4 departamentos había 6 o 7 lectores, era una maravilla. Ya llegó el 2010 con su crisis. Cuando la economía se junta con estas cosas, metemos en medio, digamos, las unidades, los números con las letras no se llevan bien. Y no nos pueden comparar con otros departamentos. Es decir, ahí tiene que estar la administración de tener esa sensibilidad de decir, nosotros es imposible, es decir, en la mayoría de las escuelas de idiomas, que lleguemos a 10 unidades. Es decir, Málaga porque es una gran ciudad, Sevilla es una ciudad, pero en el resto de Andalucía no nos pueden medir por esa vara de medir porque es que no vamos a llegar. Y eso también es una discriminación en relación al alumnado de italiano, porque los de inglés sí, los de italiano no, porque no llegamos a las 10 unidades. Es decir, hay que dejar las letras por un lado y los números por otro, ¿no? Y lo que convendría sería eso, que volvieran a darnos el lector, porque es un referente para la clase, un referente cultural estupendo, ¿sabes? Y yo lo veo necesario y enriquecedor para el alumnado, porque están en contacto con la cultura, hacen amistades con ellos, se crean los clubes de conversaciones también, ¿no? Para mejorar la práctica oral es una maravilla. Yo el año pasado tuve a un chico italiano
que estaba haciendo el máster de secundaria, ¿no? Y me aproveché un poquito de él, del hecho de ser italiano, y una de esas horas, para no tenerlo aquí, todas las 12 horas que tenía que estar en el centro, club de conversación, la gente encantada, además un tío con mucha inquietud, que le gustaba el cine y tal, y a los alumnos les gusta ese tipo de cosas, es una referencia viva de la lengua. Y creo que nos sirve también a nosotros, que somos los profesores, no solo al alumnado, pero a nosotros también, porque nos aporta cosas. Yo llevo 12 años aquí, 13 años en España, y hay cosas, música contemporánea y cantautores o palabras incluso, que a lo mejor no estoy tan metido en la cultura italiana, y por supuesto ese aire fresco que decíamos antes, pues nos sirve también para que nos observen, que nos dé feedback, que sea algo mutuo en general, y creo que es una ventaja increíble. Y también que entiendo y como actualización lingüística para los que no somos nativos. Claro. Italiano, a Nancy la tengo exprimidita en este sentido, porque la obliga a hablar siempre en italiano conmigo. ¿Por qué? Porque es un referente, y queramos o no queramos, nos vamos oxidando. No estamos viviendo en Italia, y por mucho que leamos, veamos la televisión, entonces, incluso para nosotros como profesores, es una herramienta fundamental para actualizarnos. La administración invierte dinero también en formación, y esa también es formación para nosotros. Entonces, a lo mejor podríamos hacer menos, imagínate, se podría hacer otro tipo de formación que incluya a los auxiliares, que es verdad que no es su papel, no es su trabajo, pero evidentemente hay dinámica que a nosotros nos viene bien. Y también, un minuto simplemente, decir que he hecho en falta también un poquito más de flexibilidad, por ejemplo, por parte de la administración, por ejemplo, hacer convenios con universidades o para que vengan alumnos en práctica, porque la administración, bueno, entiendo que sea un gasto para la administración, pero también hay que pensar que la escuela oficial también es centro de condivisión, de un sitio donde se comparte vida y experiencia. Entonces, también esa función hay que tenerla en cuenta. Pero habría una solución, hacer más fáciles todos los convenios con universidades para que nos envíen incluso a distancia, que tampoco sería un tema de seguros y cosas así muy, muy importante para la administración, pero sí nos daría esa ayuda o esa figura del lector, que también sirve para que los alumnos tengan también un momento que no sea tan formal para aprender y para hablar y para aprender más. Y también recordar que, por un lado, por la administración italiana también estamos abandonados en ese sentido. Es decir, el Instituto Italiano de Cultura, yo lo escribo, no sé si me verán o no me verán, escribo y ni siquiera me contestan. Había uno en Sevilla, en Málaga llegó a haber Instituto Italiano de Cultura, Antonio, ¿no? No, lo hubo en Sevilla, Madrid y Barcelona. Actualmente solamente en Madrid. En Madrid está cerrado. Sí, que tenemos que la administración italiana un poco su lengua en la difusión del italiano. Es decir, que no encontramos también un referimiento, una referencia cultural italiana para exposiciones, para nada. Y más nosotros, ¿no? Que estamos en una ciudad, en una provincia periférica. Málaga y Sevilla tienen un ambiente cultural que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Y la verdad que es que aquí nos encontramos desatendidos, es decir, no hay referencia cultural de una embajada, de un instituto italiano de cultura, no hay, porque Italia no apoya su propia lengua, hay que decirlo, vamos, esa por lo menos es mi sensación, ¿eh? Sí, yo lo que puedo decir es que, bueno, en Málaga, como consecuencia de los programas Erasmus Plus que hemos tenido, sí que hemos cerrado acuerdos con algunas instituciones. Tenemos un acuerdo con l'Orientale de Nápoles, que nos suele mandar, lo que pasa es que son estancias de corta duración, pero bueno, nos mandan prácticos. Y luego también, pues por una estancia profesional que yo hice hace ya bastantes años en Macerata, también llegamos a un acuerdo con la Universidad degli Studi di Macerata, que de vez en cuando sale alguien, ¿no?, que está interesado en venir a hacer prácticas con nosotros, y lo explotamos de esa manera. Es decir, una vez que llega al centro, aparte de hacer de asistente para hacer actividades de conversación con el profesorado, pues generamos unas listas de autorreserva para hacer conversación con los alumnos que suelen dar muy buen resultado.
de tener a no tener alumnado, nosotros lo que notamos principalmente, o sea, perdón, de tener a no tener lector, lo que notamos principalmente en nuestro alumnado es digamos, un avance grandioso en la competencia oral a la hora de expresarse, es decir, aquellos alumnos bueno, pues que se ven regularmente en esos horarios confeccionados con el lector avanzan muchísimo. También hemos hecho un mini acuerdo con la CAF Foscari, pero lo que ocurre es que siempre son compromisos muy breves. Gente que está dispuesta a venir, muchas veces quieren venir en periodo vacacional, no es coherente porque no tenemos... Es decir, que claro, el lector del Ministerio viene o de la Junta de Andalucía viene con un trazado anual de curso y no es comparable a esos pequeños acuerdos que tú puedes generar a veces a través de movilidad de Erasmus Plus que son de menor estancia y menor duración en el tiempo. Entonces, claro, lo ideal sería luchar por eso, por la figura del lector en los departamentos, si no todos los años, pues regularmente, a la ciudad que se pueda. No sé si alguien más quiere añadir algo sobre el futuro de las enseñanzas del italiano en nuestra escuela. Incrociamo le dita. Esperemos que, bueno, pues que, no sé, que las cosas lleguen a buen puerto y, bueno, pues esta enseñanza que, como digo, el año próximo cumplirá su número 40, pues esperemos que eso sea también signo de celebración en el sentido de que muchas de nuestras peticiones pues se hayan visto acogidas, ya que van respaldadas por la ciudadanía. El interés está claro, la garantía de éxito. Propondría como también alguna por ejemplo, Jerez, que es una escuela grande, quiere decir que es una ciudad grande que no tenga italiano, Marbella también podría ser una buena sede, es decir, sabemos que no podemos montar italiano en las 52 escuelas oficiales de idioma de Andalucía, hasta ahí llegamos, pero hay grandes centros que pueden, es decir, el área de influencia de Jerez es importante, ¿no? Porque está alejada de Cádiz, ¿no? Siempre tiene que ser una escuela que no haga competencia a otra. No vamos a poner una en Cádiz y otra a 10 kilómetros, ¿no? Pero tiene una área de influencia y Marbella también tendría una área de influencia importante. No sé ya otra, no conozco bien la Andalucía oriental, no sé si en Jaén podría haber, o en Almería otro sitio, en Granada, no lo sé, ¿no? Pero por lo menos por lo que respecta a la parte occidental, yo apuntaría tanto Málaga, quiero decir, tanto Marbella como Jerez, ¿no? Que Jerez es ciudad, quiero decir, es grande, ¿no? Y que no tenga italiano, pues la administración tenía que pensarlo porque estoy seguro que tendría éxito. Esperemos estar más presentes en las enseñanzas andaluzas. Ricardo, no sé si quieres decir algo a modo de saludo. Que si funciona en Miguel, funciona en todo sitio, me refiero, que es la prueba que incluso en centros más pequeños y también que la necesidad se puede crear, es decir, que tampoco podemos esperar que haya millones de alumnos pidiendo italiano, con que haya un grupo es suficiente para que por lo menos esto genere más demanda y más ilusión para un idioma que es bellísimo, es la cosa como son. Me uno a la necesidad se puede crear de Ricardo, que me gusta mucho, que también nosotros, profesorado, creo que podemos hacer un poco de fuerza para el tema, ¿sabes? De la continuidad y del C1, porque creo que nos exprimimos como limones, que damos lo nuestro, que el alumnado está, los números están, y que también la administración de su parte nos dé una oportunidad que otro idioma sí tiene. Y es que somos la única comunidad autónoma sin C1 de italiano en toda España. Vamos a pensárnoslo ya. Cuando es la comunidad más poblada, por otro lado. Y olé. Con Marte. Eso lo corta. Pues nada, simplemente sí. Decir que nuestros alumnos cuando llegan al departamento, si pasan el filtro de primero, segundo, se suelen quedar hasta el final. Y aquí en Málaga tenemos un laboratorio de lectura en italiano para que esta gente que termina sus estudios de B2 de italiano tenga continuidad. Es decir, y suele funcionar bien. Es decir, este año estamos con la 10ª edición de ese laboratorio de lectura, que es un encuentro cada mes y medio, con 6 lecturas a lo largo del año,
Y bueno, eso simplemente es el testimonio de que realmente el interés por continuar, por no perder un idioma que han estudiado, existe y que, por supuesto, el C1 es algo que no se sostiene porque, evidentemente, por agravio comparativo, como dice Nancy, que somos la única y no se sostiene, que luego, sin embargo, te lo exigen para otras cosas. Pues nada, sin insistir más en el tema, creo que queda claro que todos vamos a una en ese sentido. Bueno, pues yo, no sé, si queréis despediros, Ricardo, si quieres un último saludo. Un placer, creo que cosas así son muy importantes también para crear vínculos entre las escuelas, que la colaboración entre las escuelas creo que es una cosa muy importante para nosotros, para el italiano y en general para nuestra profesión. Y así que muy agradecido y muy contento de esta ocasión. De acuerdo, Nancy. Pues lo mismo digo, muchas gracias, me ha encantado estar aquí con vosotros porque salimos siempre más ricos, ¿no? De cualquier encuentro, crear vínculos y también la reflexión que se nos queda a posteriori. Ahora voy a ver a David a reflexionar. Estas reflexiones yo creo que siempre nos enriquecen a todos, ¿no? Así que nada, muchas gracias. Y a seguir con esa energía, con esas ganas y con esa motivación. Chao. Chao, chao. Chao, chao, chao.